Cordial saludo, doctora Diana Rosero y compañeros. Mi grupo, conformado por Diego Fernando González Estrada, Marisela Bayona Cadena, Doris Andrea Romero, Andrea Silva Ruiz y quien les habla, Olga Lucía Cárdenas Galindo, hablaremos hoy acerca del control fiscal. El objetivo de este control fiscal es identificar los fundamentos constitucionales y jurisprudenciales que comprenden la responsabilidad fiscal en Colombia, establecer los elementos teóricos que consagran normativamente el control fiscal. Igualmente, mostrar las bases jurídicas contenidas dentro del procedimiento de responsabilidad fiscal colombiano. El control fiscal es una función pública que vigila la gestión de la administración de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes del Estado. La Contraloría fue creada mediante la Ley 42 de 1923 por el Congreso de la República como Departamento de Contraloría, autónoma, administrativa, presupuestal y financiera a cargo del Contralor General. Con la Constitución del 91 se modifica la función y alcance de control fiscal, que ahora en adelante se llamarán organismos fiscalizadores autónomos e independientes, llamados Contralorías. La responsabilidad fiscal en Colombia se encuentra consagrada en el artículo 6 de la Constitución Política, el cual señala que los servidores públicos son responsables por infringir la ley e igualmente la omisión, extralimitación en el ejercicio de sus funciones. La vigilancia y el control fiscal está consagrado en el artículo 267 al 274, capítulo 1, título 10 de la Constitución Política. En la Ley 42 del 93 es la que organiza el sistema de control interno en Colombia y con la Ley 610 del 2000 reglamenta el procedimiento de responsabilidad fiscal. Es un control posterior que se realiza de forma selectiva en la gestión fiscal de cualquier entidad territorial relacionada con inversión de recursos provenientes del sector central, como también los asignados al Sistema General de Participación y al Sistema General de Regalías. ¿Quién le realiza el control fiscal a la Contraloría? Pues quienes lo realizan es la Auditoría General de la República, según lo expresado en el artículo 274 de la Constitución Política del 91. Este le ejerce un auditor elegido por el Consejo de Estado por un periodo de 2 años en una terna enviada por la Corte Suprema de Justicia. La Ley 272 del 2000 reglamentó el funcionamiento y competencia de esta Auditoría General de la República en ejercicio de la vigilancia a la gestión fiscal de contralorías del país. Las contralorías territoriales son entes, instituciones que ejercen un control fiscal a los fondos y bienes de origen local, como el departamento y el distrito o municipio. También lo realizan de forma posterior y selectiva en los municipios, en las contralorías departamentales o municipales. Con la Ley 330 de 1996, en su artículo 1 y 2, dispone que estas entidades ejerzan un control fiscal en la jurisdicción. Igualmente, en los artículos 9 de la Ley 330, en los numerales 4, 5 y 8, establece que estos controles departamentales, además de las funciones atribuidas por el mandato constitucional, pueden exigir informes sobre la gestión fiscal a servidores públicos de orden departamental o municipal. De la misma manera, en el artículo 272 de la Constitución Política señala claramente que la vigilancia de la gestión fiscal, tanto de los distritos de particulares que manejen fondos o bienes de estos entes territoriales, se realiza por medio de las Contralorías distritales. En este caso tenemos el Bogotá, el Centro Turístico y Cultural de Cartagena, el Centro Cultural e Histórico de Santa Marta e Industria y el Portuario de Barranquilla. Aquí también cabe resaltar que entre las entidades que ellos vigilan se encuentra vinculada la Fiscalía General de la Nación, la Alcaldía y la Gobernación del departamento. Según la Ley 136 del 94, regula las competencias de estos órganos de control. Estas entidades son de carácter técnico, dotadas de autonomía administrativa y presupuestal.
En el artículo 156, con la creación de Contralorías distritales y municipales, modificado por el artículo 21 de la Ley 616 del 2000, dice que los municipios y distritos clasificados en categoría especial, en primera y segunda categoría, que tengan más de 100.000 habitantes, podrán crear y organizar sus propias contralorías, pero se deben suprimir cuando se establezca incapacidad económica del municipio o distrito para financiar los gastos de funcionamiento del órgano de control. Finalmente, en el artículo 24 de la Ley 617 del 2000, establece que el personero municipal, en virtud de las funciones que le asisten como veedor del Tesoro Público, podrá ser delegado por el Ministerio Público para que cumpla las funciones en materia de control fiscal. Velar por el cumplimiento de principios rectores de la contratación administrativa establecida en la ley. Velar por el cumplimiento de objetivos del control interno de la ley. Realizar visitas a inspecciones y actuaciones que estime pertinentes. Evaluar permanentemente la ejecución de obras públicas que se adelanten en el municipio. Exigir informes sobre su gestión a los servidores públicos municipales y a cualquier persona pública o privada que administre fondos o bienes del respectivo municipio. Solicitar la intervención de cuentas de la respectiva entidad territorial por parte de la Contraloría General de la Nación o de la Contraloría Departamental cuando así lo considere. Promover y certificar la publicación de acuerdos del respectivo Consejo Municipal de acuerdo con la ley. Gestionar la celebración de cabildos abiertos reglamentados por la ley para dar a conocer su gestión ante el departamento. Continuamos entonces con la importancia del control fiscal y para comenzar tenemos el concepto de algunos autores que han tratado sobre este tema. Para Corredor, la importancia del control fiscal radica en que su origen está ligado a las bases del concepto de democracia, mientras para Maldonado se fundamenta en el Estado de Derecho, el cual se manifiesta en la responsabilidad que deben tener las personas por todas las actuaciones que vayan en contra de la Constitución y la ley. De acuerdo con Vázquez, el control fiscal hace parte de los mecanismos de responsabilidad que tienen los gobiernos para con sus ciudadanos de rendir cuentas de sus actividades sobre forma y resultados del uso de los recursos públicos basados en sus planes y programas y cumplir así con los objetivos estatales. Por otro lado, para Breiser, el control fiscal es entendido como un valor o meta que debe guiar a los gobiernos democráticos. La rendición de cuentas a la sociedad, la transparencia y el derecho de la sociedad de controlar la acción de los gobiernos dentro de las formas del equilibrio de poderes se soporta en instrumentos para controlar y limitar el poder de los gobernantes. Remitiéndonos un poco a la historia, en Colombia durante la época del descubrimiento y la colonia, el control era realizado por el Tribunal de Cuentas. Se sancionaba y buscaba a los encargados del manejo de recursos en la jurisdicción colonial. En este momento cabe recordar que para la época de Simón Bolívar, aquellos funcionarios acusados de desvío de recursos públicos eran condenados a muerte. Esta dura sanción cambia cuando el control fiscal se fundamenta hacia el desarrollo propio de los países donde los recursos públicos originados de los impuestos de los ciudadanos deben ser vigilados, no solamente para evitar que sean desviados de su función, sino también para que sean utilizados de acuerdo a los fines esenciales del Estado. El control fiscal es utilizado como mecanismo de control para fiscalizar la gestión y los resultados de las políticas públicas. Entonces, continuando, tenemos por qué es importante el control fiscal. De acuerdo con la OLACEP, la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, el control fiscal es importante para lograr una sana economía en cualquier nación. Esta economía debe ser adaptada a las realidades del país y ser aplicada con la más estricta disciplina a fin de lograr los objetivos de crecimiento y desarrollo que persigue. Otro aspecto a resaltar es que contribuye con el fortalecimiento de la capacidad del Estado para que la gestión de los recursos públicos se produzca de manera efectiva, teniendo en cuenta los principios de eficiencia, eficacia y economía, manteniendo así la confianza en las instituciones públicas, rigiéndose
por el principio de legalidad. A nivel social, ayuda a mantener la legitimidad de las instituciones del Estado frente a los ciudadanos, estableciendo la responsabilidad por las irregularidades relacionadas con la gestión de los recursos públicos. En la sentencia C-529 de 1993, la Corte Constitucional resalta el por qué es importante el control fiscal y afirma que, a través de él, se determina si la gestión pública de los recursos del Estado se adelantó conforme a las normas jurídicas, los principios constitucionales, contables, presupuestales, los objetivos, planes, programas y proyectos del Estado a través de sus gestores fiscales. Por otro lado, la Ley 136 de 1994 dicta las normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. En ella se determina la conformación de las contralorías territoriales al expresar que las contralorías y en general todos aquellos que ejerzan funciones de vigilancia de la gestión fiscal podrán garantizar a la sociedad no solo el manejo honesto y cuidadoso de los bienes y fondos públicos, sino además la obtención de las metas colectivas y con ello el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los habitantes de nuestro territorio. Elementos teóricos del control fiscal. El artículo 4 de la Ley 42 de 1993 señala que el control fiscal es una función pública, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes del Estado en todos sus órdenes y niveles. La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control financiero de gestión y de resultados fundado en los principios de eficiencia, economía, equidad y la valoración de los costos ambientales, el cual será promovido por la Contraloría General de la República o sus entidades delegadas y por las Contralorías departamentales o municipales en lo que respecta a la órbita de su competencia. ¿A quiénes se les aplica el control fiscal? De acuerdo con el mismo artículo de la misma ley, la Ley 42 del 93, el control fiscal se aplica a los órganos integradores de la rama legislativa y judicial, A los órganos autónomos e independientes, como los de control y electorales. Del mismo modo, se le hace control fiscal a los organismos que hacen parte de la estructura de la Administración Nacional y de las demás entidades nacionales. A los organismos creados por la Constitución Nacional y la ley que tienen régimen especial, las sociedades de economía mixta, las empresas industriales y comerciales del Estado, el Banco de la República, los particulares que manejen fondos o bienes del Estado, las personas jurídicas y cualquier otro tipo de organización o sociedad que tenga a su cargo la administración de recursos estatales. Igualmente son sujetos de control fiscal en el orden territorial los organismos que integran la estructura de la administración departamental y municipal. Una de las formas que ha encontrado el Estado para hacer cierto control a las entidades territoriales es el manejo de plataformas contables o digitales que posee la Contaduría General de la Nación. Entre ellas se encuentra el CIF, que significa Sistema Integrado de Información Financiera, el CHIP, la Consolidación de Hacienda e Información Pública, y el SPGR, que es el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías. Mediante estas plataformas, el Estado hace cierto seguimiento a los presupuestos que se le giran a estos municipios. La función fiscalizadora en Colombia es ejercida actualmente por la Contraloría General de la República, así como las Contralorías departamentales y municipales. Conceptos. En el artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, nos dice que es una función pública que ejerce la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la nación. La sentencia C-103 de 2015 reitera lo que la Constitución Política nos habla en el artículo 267. Por otro lado, los autores Correa y Tovar lo definen como una función pública que tiene como objetivo fundamental vigilar o fiscalizar la ejecución del gasto de las entidades públicas, centralizadas o descentralizadas, del orden local, regional o nacional.
en cuanto a ingresos, gastos y en general, operaciones relativas a los bienes públicos. En Colombia tenemos una normatividad legal vigente en materia de control fiscal, que en el presente video vamos a destacar las más relevantes. Dentro de la Constitución Política de 1991 encontramos los artículos 119, 267 y 274, perdón, al 274. Ley 106 de 1993, modificada parcialmente por el decreto Ley 272 de 2000, por la cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República, se establece su estructura orgánica, se determina la organización y funcionamiento de la auditoría externa, se organiza el Fondo de Bienestar Social, se determina el sistema de personal, se desarrolla la carrera administrativa especial y se dictan otras disposiciones. Tenemos también la Ley 42 de 1993 sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen. Está la Ley 136 de 1994, artículos 154 a 167, por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. Tenemos la Ley 330 de 1996, por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 308 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones relativas a las contralorías departamentales. Tenemos el Decreto Ley 272 de 2000, por el cual se determina la organización y funcionamiento de la Auditoría General de la República. Tenemos la Ley 610 de 2000, por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las Contralorías. Por último, tenemos la Ley 1474 de 2011, artículos 97 al 130, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. El control fiscal es una función especializada, pública, mediante la cual se lleva a cabo la vigilancia de la gestión de los recursos públicos en sus diferentes etapas, de forma que su utilización se fundamente en la eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad y la valoración de los costos ambientales y permite maximizar los resultados en el logro de los objetivos y metas. Se encuentra que constitucionalmente la Contraloría General de la República se halla como un órgano de control fiscal desconcentrado, que radica funciones y competencias fuera de su sede central en entes que se denominan gerencias departamentales. En ese sentido, le corresponde a este tipo de instituciones promover o adelantar el control fiscal al interior de las entidades territoriales en lo que concierne al manejo de recursos públicos provenientes del orden nacional, como es el caso de los recursos asignados a los municipios y departamentos por el Sistema General de Participaciones o el Sistema General de Regalías. Modelos tradicionales de control fiscal. Encontramos dos modelos tradicionales de control fiscal, el modelo anglosajón y el modelo continental. Modelo anglosajón. Este modelo se caracteriza porque crea un órgano colegiado vinculado como órgano auxiliar del Poder Legislativo. El modelo continental también crea un órgano auxiliar del Poder Legislativo, sin embargo, son órganos unipersonales. Para Yunes, cataloga el modelo unipersonal como el de las contralorías propiamente dichas, de organismos autónomos pero no jurisdiccionales, y al modelo colegiado como sistema de cortes o tribunales de cuentas como órganos jurisdiccionales. Los principios de control fiscal son reglas o normas que orientan la acción del ser humano.
Se trata de normas de carácter general. Los principios de la gestión fiscal se definen como la maximización de recursos de un periodo determinado. Se entiende por este el uso racional de los recursos disponibles en la consecución del producto. Es obtener más producto con menos recursos. En los artículos 7 y 8 de la Ley 42 de 1993 señala como principios de control fiscal los siguientes. Autonomía. La vigilancia de la gestión fiscal que adelanta a los organismos de control fiscal es autónoma y se ejerce de manera independiente sobre cualquier otra forma de inspección y vigilancia administrativa. Eficiencia. Permite determinar en la administración durante un periodo determinado que la asignación de recursos ha sido o no la más conveniente para maximizar sus resultados. Economía. Permite determinar si en la administración se garantizó la obtención de bienes y servicios tanto de calidad como a bajo precio, en igualdad de condiciones. Eficacia. Establece si en la administración se obtuvieron resultados que permiten alcanzar oportunamente sus objetivos y metas, e igualmente si los mismos guardan relación entre ellas. Equidad. Permite identificar los receptores de las acciones económicas y analizar la distribución de costos y beneficios entre sectores económicos y sociales y entre entidades territoriales. Valoración de los costos ambientales. Permite cuantificar el impacto por el uso o deterioro de los recursos naturales y el medio ambiente y evaluar la gestión de protección, conservación, uso y explotación de los mismos. Con la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, surge un nuevo modelo de control fiscal en Colombia, lleno de expectativas para el logro y cumplimiento efectivo de las finalidades de este sistema. Alcances del control fiscal. En el Estado Social de Derecho, el control fiscal es posterior y selectivo, lo cual quiere decir que una vez ejecutado el acto, contrato u operación administrativa, los órganos de control fiscal en el ámbito de su competencia procederán a extraer una muestra, con la que determinarán la eficacia en la inversión de los recursos estatales por parte de la entidad pública. Antes de la Constitución de 1991, el control previo se llevaba a cabo por las autoridades de control fiscal de tal manera que se tornaba más en una actividad de administración que de control a la misma y congestionaba de manera exagerada las funciones del ente fiscalizador, volviéndolo ineficaz, inoperante, pues la acumulación de investigaciones excedía su capacidad de operación. El artículo 5 de la Ley 42 de 1993 define como control posterior la vigilancia de las actividades, operaciones y procesos ejecutados por parte de los sujetos de control y de los resultados obtenidos por los mismos. Y el control selectivo como la elección mediante un procedimiento técnico de una muestra representativa de recursos, cuentas, operaciones o actividades para obtener conclusiones sobre el universo respectivo en el desarrollo del control fiscal. El control fiscal posterior y selectivo está llamado a desarrollarse en dos momentos. En un primer momento, las Contralorías llevan a cabo la labor de vigilancia propiamente dicha, a través de la práctica de auditorías sobre los sujetos sometidos al control selectivo, procediendo después a formar las correspondientes observaciones, conclusiones, recomendaciones e incluso las glosas que se deriven del estudio de los actos de gestión fiscal controlados, así como el resultado de esa labor de vigilancia. En forma inmediata o posterior, surgen elementos de juicio, de los cuales se puede inferir posibles acciones o omisiones, eventualmente constituidas en un daño al patrimonio económico del Estado. Se procede el segundo momento en el ejercicio del control fiscal, que es la iniciación de trámite y conclusiones del proceso de responsabilidad fiscal. Las auditorías realizadas en las entidades públicas para determinar el inicio de un proceso de responsabilidad fiscal por presunta inadecuada, ineficaz e ineficiente destitución de los rubros públicos deberán llevarse a cabo luego de haber ejecutado tanto las operaciones como procesos en los que se fundó la inversión presupuestal. El control fiscal que se tenía con anterioridad a la expedición de la Constitución del 91, con excepción del control posterior que aún se mantiene vigente, concretaba la gestión fiscal antes que produjeran efectos.
Sin embargo, esta forma de control se prestaba para que las contralorías coadministraran y en muchos casos era instrumento de prácticas corruptas por parte de los autores y otras personas vinculadas al ejercicio del control fiscal. Con la entrada en vigencia de la Constitución actual, se dejaría un margen de mayor autonomía, manejo y responsabilidad del manejo del erario, pero sin omitir, evidentemente, el control interno que debe ejercerse. Por tal motivo, está presente tan solo el control posterior y entraría en vigencia el control selectivo. La abolición del control previo y perceptivo del control fiscal puede impedir una vigilancia integral, cuando al observarse anomalías o irregularidades durante el proceder administrativo de cualquier acto o contrato, se vean las contralorías maniatadas para actuar y evitar los efectos nocivos en forma oportuna y no cuando ya el daño esté causado. Las irregularidades presentes en los procesos de responsabilidad fiscal tienen origen principalmente en la falta de capacitación de los funcionarios, falta de recursos. El control fiscal posterior, para ser efectivo, debe ir acompañado de agilidad en los trámites para evitar perpetuar los efectos nocivos de una irregularidad en la gestión fiscal, así como la imposibilidad de reintegro de dineros disipados. La actuación de información por parte de las entidades vigiladas que impide una visualización global y entorpece la labor del grupo auditor para la detección de hallazgos. Por tal motivo, debe existir fortalecimiento al interior de las contralorías para mejorar la calidad y oportunidad en los procesos de responsabilidad fiscal. Muchas gracias.